Entonces, les decía que la proyección elíptica u homolográfica lo que busca es, a partir de cálculos matemáticos, poder representar mis dos hemisferios, o sea, toda la superficie terrestre, en una figura elíptica. Y lo que les decía es que casi siempre que ustedes vayan a mirar un mapa mundi, casi siempre viene en este formato, en este tipo de proyección elíptica u homolográfica. Y nos dice que, pues, representa a toda la superficie terrestre. Ahora sí que va a depender de qué es lo que queramos para saber cuál de estas proyecciones utilizamos. La más utilizada es la proyección elíptica porque me da como resultado toda la superficie terrestre. Y ahora bien, cada que ustedes consulten un mapa, es importante considerar que dependiendo del mapa que yo compre o consulte, va a presentar una simbología. Esto quiere decir que tengo que buscar en todo mi mapa un pequeño recuadrito que diga simbología o leyenda, que me va a indicar qué significa cada uno de los elementos presentes en el mapa y que me va a servir para la interpretación de ese mapa. Ahí hay un ejemplo que creo que no se alcanza a distinguir muy bien, pero a grandes rasgos viene, por ejemplo, simbología política. Y me dice aquí que si viene una estrellita roja, lo que me está marcando es la capital del país. Entonces, justo donde esté esa estrellita roja, van a ser capitales. Viene otro de límites, con rayitas. Entonces, la primera que viene es con crucecitas. Y me dice que si en mi mapa viene una línea trazada con crucecitas, es un límite internacional. Eso quiere decir que me está dando una frontera internacional, la separación entre un país y otro país. Luego hay una que viene así en diagonales, que es el límite estatal. Entonces, cada que tenga así, como va a estar dividido, es de forma estatal. Me marca aquí también la presencia de hidrografía. Diferentes simbolitos para saber cuál es un río, cuál es un lago, cuál es un pantano, cuál es un manantial. Entonces, vuelvo a repetir, esta simbología me sirve para interpretar la información. Que si yo veo un triangulito en mi mapa, me voy a la simbología y veo qué significa ese triangulito para poder interpretar qué información me está dando el mapa. Otra parte bien importante de simbología que puede traer nuestro mapa es la rosa de los vientos, que básicamente pues me indica dónde están mis puntos cardinales. Quiénes se encuentran al norte, quiénes se encuentran al sur, al este y al oeste. Ya ahí pues viene la definición de cada uno de estos puntos cardinales, que el norte es la parte superior, sur, parte inferior, este es el punto donde sale el sol. Entonces en el este sale el sol y en el oeste se mete el sol. ¿Sabe por qué le salen manchas en los cuerpos? ¿Por qué salen? Blancas es una condición, es una enfermedad que pues se detona por distintos motivos. La mayoría de las veces es por estrés.
Entonces, la gente que sufre mucho estrés se llama vitiligio. Y entonces la piel se empieza a destintar. Tu cuerpo como reacción deja de producir la sustancia que pigmenta tu cabello, que pigmenta tu piel, entonces la deja de producir y entonces pues hay partes de tu piel que ya no pigmentan, porque tu cuerpo como respuesta al estrés ya no está produciendo por eso. Pero es una condición, es una enfermedad. Entonces, regresando a la clase, la simbología se puede subdividir. Ajá. Puedo yo tener simbología meramente física, ajá, que me representa únicamente elementos físicos o naturales. Entonces, si el mapa que yo estoy consultando me da únicamente ríos, océanos, arroyos, lagos, relieves, o sea, hace montañas, mesetas, volcanes, todos esos elementos quedamos que son elementos naturales, ¿cierto? Si lo único que me da el mapa de información son elementos naturales, entonces la simbología va a ser meramente física. Si el mapa me está dando información de elementos humanos o sociales, como lo pueden ser capitales, ciudades, la cantidad de población que tiene cada uno de los lugares marcados en mi mapa, entonces la simbología va a ser de tipo político. Y si el mapa que estoy consultando me da tanto elementos naturales como humanos, entonces va a ser una simbología mixta, donde me da datos de la naturaleza, pero también datos de la humanidad. Y vamos a estudiar ahora un astro que tiene mucha relación con el planeta Tierra y vamos a ver qué consecuencias o qué fenómenos le debemos a este astro que es el Sol. Entonces, vamos a estudiar un poquito el Sol. Esa tablita la saqué directamente de su libro y vienen ciertos datos interesantes, como nos dice el radio ecuatorial. Acuérdense, el radio, ¿qué forma tiene el Sol? Pues el Sol también tiene una forma esférica. Y entonces el radio es la distancia que hay del centro de esa esfera a cualquier punto de la esfera. Su radio es de 696.265 kilómetros. Imagínense el tamaño que tiene el Sol. Si únicamente del centro a cualquier punto es de 696.000 kilómetros 265. ¿Qué otra información importante tenemos? Las temperaturas que maneja. La temperatura superficial, que vendrá siendo la superficie del Sol, es de 5.530 grados centígrados. Y en el núcleo, que vendrá siendo el centro de esa esfera, es de 15.400.000 grados centígrados. Son las temperaturas que tiene el Sol. Y nos dice aquí que las estrellas, como lo es el Sol, se distingue de otros astros debido a un fenómeno que sucede en su interior y que este fenómeno permite que estas estrellas tengan su luz propia y su calor propio. ¿Cuál es este fenómeno que sucede al interior del Sol? Pues es un fenómeno que en la actualidad nos interesa bastante, porque como sabemos, el Sol es nuestra fuente de energía más limpia, ¿cierto? Actualmente la forma de energía más limpia, más amigable con el ambiente es el Sol. Y entonces,
sabemos que hoy en día la forma en la que producimos energía, pues es uno de los fenómenos que más afectan al planeta Tierra, ¿cierto? A todas las cuestiones de la contaminación. Entonces, si sabemos que la forma en la que produce energía el sol es la forma más limpia, evidentemente lo que estamos buscando en la actualidad es poder reproducir lo que sucede en el sol, pero hacerlo aquí en la Tierra. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede en el sol y qué es lo que queremos nosotros imitar? Pues hagan de cuenta que lo que sucede en el interior del sol es algo muy similar a lo que sucede en un reactor nuclear, que el reactor nuclear es aquel que encontramos en las plantas nucleares. Ajá. Entonces, también hoy en día se sabe que la energía que produce el sol, ajá, y que producimos en una planta nuclear es energía nuclear como tal y que es una energía muy limpia. Lo que sucede es que hay dos formas de generar energía nuclear. Y una de esas es la que sucede en el sol y la otra es la que actualmente nosotros llevamos a cabo en las plantas nucleares. Y la diferencia entre la que sucede en el sol y la que sucede aquí, pues es la desventaja de que la que producimos en plantas nucleares produce radioactividad y que si entonces estalla un reactor nuclear, explota toda la planta nuclear y entonces va a suceder lo que sucedió en Chernobyl. Y que la consecuencia es pues toda esta radiación que se acumula y se mantiene en el planeta Tierra. Entonces, lo que sucede en el Sol es que el Sol, al tener una temperatura tan alta, sus átomos de hidrógeno van a estar chocando entre sí y a la hora que chocan, estos átomos se fusionan. ¿Esto quiere decir? ¡Pum! Se juntan. Y al juntarse se hace un átomo más complejo. Y este átomo más complejo es un átomo de helio. Entonces, al sufrir la fusión, pasamos de átomos de hidrógeno a átomos de helio. Y cada que hay un choque y se fusionan, se libera energía. Y ahí está la energía que sale o que proviene del Sol, debido a estos choques entre átomos que se están dando constantemente y que cada choque, cada fusión que se da, libera energía. Y lo que sucede aquí en las plantas nucleares es que igual chocan átomos, pero en lugar de fusionarse, se separan en átomos más simples. Entonces, en el Sol se juntan, en la planta nuclear se separan. Y a la hora que se separan, también se libera energía. Y este fenómeno es lo que hace posible de que el Sol tenga su propia luz y su propia energía. Vamos a seguir analizando a nuestro Sol. Nos dice que toda esta estrella está conformada en un 73% por hidrógeno, 25% por helio, y que el 2% restante pues son diversos elementos químicos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, magnesio, silicio, hierro. Entonces, podríamos decir que en su mayoría el Sol está compuesto por hidrógeno y por helio. Nos dice que esta esfera nosotros la encontramos en estado físico como plasma. Entonces, por ahí recordar de sus clases de química, aquí en la naturaleza encontramos un total de 3 estados físicos que los mencionamos en la litosfera, hidrosfera y atmósfera, que es líquido, sólido y gaseoso. Hay un cuarto estado físico de la materia que es lo que sucede en el Sol, que es el plasma. Que para tener el plasma lo que se hace es que necesito un gas a una temperatura muy alta, para que los átomos pierdan electrones y se ionicen, esto quiere decir se carguen. Al quitarle electrones quedan cargados y eso es el plasma
y es lo que sucede con el Sol debido a las temperaturas tan altas que tienen. Y nos dice que, ahí me moví tantito, tiene un total de 6 capas. Ajá. Empezando por el centro tenemos el núcleo, después tenemos la zona radioactiva, la zona convéctica, la fotosfera, la cromosfera y la corona. Ajá, entonces, nuestro Sol va a estar conformado por un total de 6 capas. Y nuestro Sol es esa estrella que encontramos en el centro de nuestro sistema solar. Ajá. Nos dice aquí que este sistema solar está compuesto por un total de 8 planetas. Ajá. Hace ya unos años que se demostró científicamente que Plutón no cumple con las características para ser denominado como planeta. Entonces, va a depender mucho de la fuente que ustedes consulten si Plutón se considera planeta o no se considera planeta. Entonces ahí está entre que sí y entre que no. Su libro nos dice que su sistema solar está conformado por 8 planetas. Esto quiere decir que a Plutón no lo toma en cuenta. Ajá. Y entonces nos vamos a quedar con Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ajá. Que además tenemos un total de 66 satélites o lunas. Ajá. Que estos satélites o lunas pues están ahí repartidos en todo el sistema solar y que el planeta Tierra cuenta con uno de esos 66, que es nuestra luna, que no nos pertenece, pero únicamente es visible desde aquí, ¿no? Y obviamente, pues si te sales al espacio, también se ve desde el espacio, pero para quien funciona la luna es para el planeta Tierra. Y nos dice que además por unos 45,000 asteroides, ajá, o planetoides, y un número indeterminado de cometas y meteoritos. Y nosotros podemos observar que los planetas que tenemos alrededor del Sol siguen una trayectoria, ¿cierto? Y esa trayectoria hace que giren alrededor del Sol. Ajá. Entonces, este movimiento que tienen los planetas está dictado por las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler me explican cómo es que se da este movimiento de traslación. ¿Se acuérdense que nuestro planeta Tierra sigue o produce 2 tipos de movimiento? El primero es el movimiento de traslación, que es que gira alrededor del Sol, y el otro es el movimiento de rotación, que es que gira sobre su propio eje. Ajá. Nuestro movimiento de traslación nos lo va a describir las leyes de Kepler y nos dice que fueron propuestas por Kepler y que me van a dar, me van a explicar cómo es que se da el movimiento de los planetas. Primera ley de Kepler nos dice que el movimiento que tienen nuestros planetas de traslación van a trazar una figura geométrica llamada elipse, y que los focos se encuentran en el Sol. Entonces, de sus clases de geometría analítica, vamos a recordar cómo es que se ve una elipse. La elipse es la forma que tiene un balón de fútbol americano. Entonces, quiere decir que el trazo que tienen los planetas alrededor del Sol va a ser en esa forma geométrica, muy similar a la de un balón de americano. Eso es lo que me dice la primera ley de Kepler, que todos los planetas cuando giran alrededor del Sol en su movimiento de traslación, la figura que trazan es una elipse. La segunda ley de Kepler
Me dice que al moverse en su órbita, eso quiere decir que a la hora que se mueven en esa elipse, el radio vector de un planeta, línea que se une su centro con el centro del Sol, barre áreas iguales en tiempos iguales, y para esto hay que observar la siguiente imagen. Entonces, la primera imagen me describe la primera ley de Kepler, que dice que todo planeta va a girar en una trayectoria de forma elíptica. Y la segunda me dice que conforme va avanzando en su trayectoria, en diferentes puntos se van formando distintas áreas, y ahí lo puedo ir observando, ¿cierto? Ahí se van formando distintas áreas. Ahí tengo marcadas esas dos, pero también puede ser marcar esta área o esta área. Y lo que me dice es que estas áreas que se van a ir formando son idénticas. Que visualmente esto no se ve idéntico a esto, ¿cierto? Pero están ocupando la misma superficie. Esta está más gorda y esta está más alargada. Pero al final de cuentas están ocupando la misma superficie. Eso nos dice la segunda ley de Kepler, que conforme va rotando, bueno, va avanzando en su órbita, va a ir formando distintas áreas y que estas áreas van a ser idénticas. Y la tercera ley de Kepler, pues es una fórmula química que me describe que el cuadrado del tiempo que un planeta tarda en recorrer su órbita, vamos a analizar esto. Me está diciendo que el tiempo que tarda en recorrer un planeta su órbita, en dar la vuelta completa al Sol, que si lo elevo al cuadrado, o sea, si lo multiplico por sí mismo, va a ser igual al cubo de su distancia media al Sol. Esto quiere decir que lo que tarda un planeta en dar la vuelta al Sol al cuadrado es igual a la distancia de ese planeta al Sol elevado al cubo. Y eso se representa con una expresión matemática. Vámonos con el siguiente astro, que es la Luna. También es un astro que afecta directamente a la Tierra. Nuevamente tenemos una tablita con algunos datos que no se alcanzan a ver, yo creo, pero por ahí les voy diciendo. Su radio es de 1738 kilómetros. ¿Cuál otro está? Las temperaturas. Dice que la mínima es de 163 grados centígrados, menos 173 grados centígrados, y que la máxima que alcanza es de 167 grados centígrados. Nos dice tamaño comparativo con los demás satélites. En lugar 5, quiere decir que de los 60 y tantos que teníamos, de los 66 que tenemos, la Luna ocupa el quinto lugar en cuanto a tamaño. Su periodo de rotación. La Luna también gira sobre su propio eje. ¿Cuántos días terrestres tarda en rotar? 27.32. Quiere decir que lo que tarda la Luna en girar en su propio eje son 27 días.32. Periodo de traslación. Esto quiere decir cuánto tarda en darle la vuelta al planeta Tierra. También tarda un total de 27.32 días. Quiere decir que para la Luna, su movimiento de rotación y su movimiento de traslación dura exactamente lo mismo, 27.32 días. La distancia que hay entre la Tierra y la Luna es de 384.392 kilómetros. Es lo que nos mantiene separados. ¿Y que cuánto dura el mes lunar? 29.53 días. Que vamos a ver que una de las particularidades que tiene la Luna, y que a final de cuentas nos funcionó y nos sirvió observar esto, para poder cuantificar nuestro tiempo en
meses. Ajá. Gracias a este mes lunar es que nosotros dividimos a nuestro año en un total de 12 meses por el ciclo lunar, que ahorita vamos a hablar de este. Nos dice aquí que quien la descubrió o notó su existencia es Galileo Galilei. Ajá. Nos dice que es una esfera rocosa, carente de atmósfera y que tiene en su composición aluminio, calcio, hierro, magnesio y silicio. Y lo que mencionábamos que dentro de todos estos satélites ocupa el 5º lugar en cuanto a tamaño. Entonces, de los 66 es el 5º más grande. Lo que mencionábamos, que este satélite sigue también 2 tipos de movimiento, rotación y traslación. Rotación sobre su propio eje, traslación alrededor del planeta Tierra. Ajá. Y lo que les mencionaba, que la Luna presenta 4 fases y que gracias a estas 4 fases, nosotros al observarlas, bueno, nuestros antecesores, al observar estas 4 fases, pudieron delimitar el tiempo en meses. Ajá. Gracias a cómo se comportaba la Luna. Entonces, del primer día del mes al día 7, la Luna se encuentra en su fase de luna llena, que es cuando la Luna brilla en su máximo y se ve completita. Ajá. Entonces, del día 1 al día 7, tenemos la fase de la Luna llena. Después, del día 7 al día 15 del mes, va a pasar por su fase de cuarto menguante, que es cuando la Luna empieza a desaparecer paulatinamente. Esto quiere decir que durante esos 7 días va desapareciendo un poquito más cada día. Ya esa fase se le llama fase de cuarto menguante. Luego se llega el día 15, y hasta el día 22 del mes, nosotros vamos a encontrar a la Luna nueva, que es cuando ya desaparece completamente. Ajá. Cuando ese cuarto menguante avanzó demasiado, que ya cubrió la Luna completa. Y del día 22 al día 30 del mes, empezamos la fase del cuarto creciente, que es cuando esa Luna nueva empieza a volver a aparecer paulatinamente para llegar a la Luna nueva otra vez. Entonces, lo que les decía, en su momento, esto ya platicadito, pues bien fácil, ¿no? Pero en su momento, las personas tuvieron que hacer las observaciones y empezaron a hacer conteos. Ajá. Ah, mira, del 1 al día 7 sucede esto, de tal día a tal día sucede esto, y al siguiente mes hacían lo mismo hasta que pudieron llegar a la conclusión de, pues vamos dividiendo a nuestros días en meses. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante el ciclo de la Luna. El ciclo de la Luna dura 30 días, entonces nuestros meses van a durar 30 días. Ajá. ¿Cómo sé? Porque antes, hoy bien fácil, hasta el teléfono celular me dice el mes y el día en el que estoy. ¿Cómo le hacían antes? Pues observaban a la Luna. Si la Luna estaba llena, decían, pues estamos en los primeros días del mes. Empezaba el cuarto menguante y decían, vamos a empezar del día 7 al día 15. Ajá. Empezaba la Luna nueva del 15 al 22. Empezaba a aparecer otra vez y decían, vamos a la recta final del mes. Todo mediante observaciones. Ajá. Eso, ajá. Y entonces tenemos que el Sol y la Luna, a su vez, nos dieron el poder dividir al día, en el día y la noche. Ajá. Y con un poco más de estudios,
poder llegar a la conclusión de que un día tiene 24 horas. Ajá. Entonces, toda nuestra división de tiempo, como nosotros contamos el tiempo, se lo debemos gracias a los astros y a los movimientos que tienen estos astros. Porque, ¿cómo es que sabemos que un día tiene 365 días? Porque el movimiento de traslación del planeta Tierra, esto quiere decir, lo que tarda el planeta Tierra en dar la vuelta al Sol, son 364 punto y feria, que nosotros redondeamos a 365. Entonces, literalmente, un año es una vuelta al Sol. Entonces, tenemos que, todas estas formas que tenemos de contabilizar el tiempo, ajá, de ponerles unidad de medida, se lo debemos al movimiento que tienen los astros. Y ahora bien, gracias a las posiciones que tienen nuestros astros, ajá, o que pueden ir adoptando mediante sus movimientos de traslación y de rotación, tenemos que, pues podemos observar eclipses lunares y eclipses solares, que es cuando de acuerdo al acomodo de los astros, pues hay impedimento de que se logre observar dicho astro. Ajá, entonces podemos observar nuestro eclipse de sol, ajá, que básicamente lo que sucede es que justo cuando ocurre un eclipse de sol es cuando se alinean a la perfección el sol y la luna, y entonces la luna no va a dejar que el sol se asome. Ajá. Y en el otro caso, tenemos que pues se posiciona el sol, la tierra y la luna, ajá, y la luna queda exactamente en un espacio de sombra donde no va a tener brillo y entonces no va a poder ser observada. Acuérdense que el sol y la luna tienen su propio brillo, son estrellas que ellos solitos producen su propio brillo, pero gracias al acomodo que va teniendo el sol y la tierra, llega un punto donde la luna se ubica donde no va a poder ser observado su brillo y entonces pues no aparece. O conforme se van alineando, ¿qué es lo que sucede con los eclipses? ¿Verdad que no de entrada no apareció, sino que conforme estos astros se van alineando en la posición que tienen que estar, el astro va desapareciendo? Ajá. Entonces, en el primer caso, el sol y la luna, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, y entonces como se observa es paulatinamente, y que cuando ¡pum! Quedan exactamente ahí es cuando ya no se observa al astro. Y lo que les decía es que los efectos que tiene el sol y la tierra sobre la luna, pues gracias al sol tenemos la existencia de una atmósfera y de todos los fenómenos que se producen dentro de esta atmósfera. Al sol también le debemos la presencia de una hidrosfera. ¿Por qué? Y ahí lo manejamos que gracias al sol tenemos un ciclo del agua, que es el que nos permite tener esa hidrosfera, esa parte líquida en el planeta. Gracias al sol tenemos la posibilidad de observar las auroras boreales, la existencia de la vida en el planeta. Entonces tenemos que el planeta está ubicado en el sistema solar a la distancia perfecta para que el planeta Tierra reciba la energía necesaria y la irradiación necesaria del Sol para que pueda existir la vida en este planeta. Por eso en otro planeta, en teoría hasta el momento, no existe la vida, porque la Tierra está justo en esa posición donde la cantidad que nos llega de sol es la justa y necesaria para que la vida exista. Y ahora bien, ¿qué efectos tiene la luna? Pues nos dice que también nos ilumina a menor cantidad que el sol, pero también llega a iluminar. ¿Qué causa los eclipses? Que también causa las mareas y que las fases sirvieron de base para elaborar la primera medición del tiempo mayor que un
día. Entonces, anteriormente de observar las fases lunares, lo único que se tenía es que pues nuestro tiempo se divide en día y noche. Aparece el sol, día, aparece la luna, la noche. Y al observar la luna y el comportamiento que tiene la luna, pudimos dar ese paso de tener un sistema de medición que fuera más allá del día, que son los meses. Ajá. Y ya para terminar, y ya dejarlos ir después de haber hablado tanto tiempo, pues lo que les decía es que gracias al Sol debemos la existencia de la vida en nuestro planeta. Ajá. Entonces lo que les decía es que nos encontramos como planeta en la distancia adecuada respecto al Sol. ¿Cómo se le llama a esta distancia? Se le llama ecósfera. Ajá. ¿Y por qué existe la vida en el planeta gracias al Sol? Pues ahí les va. Como sabemos, en nuestro planeta Tierra tenemos ciertas relaciones tróficas. Estas relaciones tróficas es cómo nos relacionamos entre distintos seres vivos y que a final de cuentas es lo que permite que exista la vida en el planeta. Estas relaciones tróficas nos dividen en 4 tipos, que son los autónomos, que serían las plantas o productores. Tenemos los consumidores de tipo 1, que son los herbívoros, consumidores de tipo 2, que son los carnívoros. Puede haber otro tipo de consumidores, que son los carnívoros que se comen a los otros carnívoros. Ajá. Y por último, a los descomponedores. Ajá. Y que sí, así, nosotros hacemos un análisis y verdad que nosotros como una combinación de herbívoro con carnívoro, porque comemos plantas y también comemos animales, ¿verdad que necesito de las plantas y de los herbívoros? Sí. Si no, no existo. Ajá. Entonces, y esos herbívoros que me como necesitan sí o sí de las plantas. Y las plantas para existir sí o sí necesitan del sol. Las abejas no son las... Entonces tenemos ahí un montón de animalitos que también influyen, pero de entrada, quien da inicio a la cadena alimenticia son las plantas, que son estos seres que son capaces de autoalimentarse, ajá, pero que para lograr esa autoalimentación necesitan del sol. Entonces, de entrada, sin sol, la planta no existe. Si la planta no existe, el herbívoro no existe. Si el herbívoro no existe el carnívoro. Y si no existimos ninguno de estos 3, los descomponedores tampoco existen y la vida deja de existir. Entonces, por eso es bien importante la presencia del sol para la vida. Ajá. No hablamos de la vida humana, sino de la vida en general. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí y la próxima clase retomamos para ver más peculiaridades del planeta Tierra. Ya vimos los 2 astros que juegan un papel muy importante en el planeta Tierra. Ahora vamos a ver qué características tiene el planeta Tierra además de tener vida. ¿Sale? Entonces me despido de los que están en línea. Nos vemos el próximo sábado. No se les olvide revisar su plataforma para video y presentación. ¿Sale?